Hola raza, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches dependiendo de la hora que nos están viendo. Gracias por seguirnos, por sintonizarnos. Hoy 17 de noviembre, como ayer les dijo don Ramón, hoy es día del niño prematuro, el Día Internacional del Síndrome de Smith-Magenis y el Día Internacional de los Estudiantes, a quien les mandamos un gran saludo. Mañana 18 de noviembre es Día Mundial del Paciente Anticoagulado, pues la gente que tiene derrames cerebrales y problemas con el corazón que toman anticoágulos, les mandamos un fuerte abrazo para que se recuperen lo más pronto. Bueno, el día de hoy don Ramón no me quiso acompañar porque tuvo que salir de urgencia, pero espero que el día de mañana lo haga. Primer nota rápida antes de pasar a nuestra entrevista del día de hoy con una gran persona. Vamos a hablar sobre el frío porque si se dieron cuenta hoy desde la mañana empezó un frío fuerte aquí en Actopan. Quadrantín dice que ante la disminución de la temperatura en municipios de la región del Valle del Mezquital, las autoridades de diferentes demarcaciones han exhortado a la población a extremar precauciones y proteger a menores de edad, así como adultos mayores. Entre las recomendaciones emitidas se encuentra vestir con ropa gruesa, calzado cerrado y cubrirse con suficientes cobijas durante la noche, incrementar el consumo de agua, comer frutas y verduras ricas en vitamina A y C, cubrirse la boca y nariz para evitar el aire frío, ya que este afecta al sistema respiratorio. De la misma manera, piden usar crema para hidratar y proteger la piel del frío, evitar cambios bruscos de temperatura y si se usa calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada. Bueno, esto es lo que escribió la revista Quadrantín Hidalgo, que les pongo el link del texto original abajo, como siempre lo hacemos. Segunda nota. Dice que el sábado pasado, esta fue tomada de El Sol de Hidalgo, la tarde de este sábado, el arzobispo de Tulancingo, Monseñor Domingo Díaz Martínez, fue dado de alta después de ser internado por haber dado positivo a COVID-19. Pues no podía escaparse el arzobispo. Muchísima gente está contagiándose y otros en hospitales, algunos en casa se recuperan. Bueno, José Manuel Juárez Soto, director de la unidad médica, informó que la salud del prelado se había visto quebrantada, no obstante evolucionó de forma satisfactoria, por lo que ahora terminará su recuperación en su casa. Aseguró que desde que fue ingresado el pasado 7 de noviembre hasta la fecha es notario la mejoría en su capacidad respiratoria. Antes de salir, el Monseñor Domingo Díaz dio gracias a Dios y dio su bendición al personal médico y enfermeras por el cuidado profesional y ético que fue atendido, así como estamos viendo en la imagen. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a la entrevista del día de hoy. Pues me acompaña, les cuento antes de decir quién es, cómo fue que nos conocimos. Hace 16 años, la segunda vez que regresé aquí a Actopan, porque me había salido casi 10 años a Estados Unidos a trabajar, llegué y una compañera mía, a quien le mando muchísimos saludos, a la psicóloga Laura Olvera. Laura, sé que nos estás viendo, te mando un gran beso. Ella y yo nos dedicamos a dar conferencias sobre lo que es el abuso sexual de menores. ¿Por qué?
porque en los años 80 yo tuve la oportunidad de trabajar en Televisa, en la dirección infantil, producir, primero investigar y luego producir unas cápsulas que decían: mucho ojo, cuídate a ti mismo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Estas cápsulas fueran dirigidas a los niños, para que los niños y las niñas, obviamente, para que se cuidaran del abuso sexual, en especial de miembros de la familia. Bueno, pues en ese entonces tuvimos demandas hasta que me cansé. Tanta gente nos atacó, decían que nosotros atacábamos la integridad familiar, etcétera, etcétera. En ese entonces, en el año 2004, la psicóloga y yo nos dedicamos a dar conferencias en las escuelas de Actopan y de las comunidades sobre este tema, para alentar a los estudiantes, a las y los niños que pues denuncien este tipo de acciones que perjudican muchísimo a la psicología. Y en ese entonces nos invitó a la radio de Actopan, que ya vimos algún día aquí cómo fue la inauguración de esta radio. Me invitó una persona que, sin conocerme, con todo gusto nos dijo: si gustan les hago una entrevista sobre el tema. Llegamos a Radio Actopan y un señor muy serio: buenas tardes, tomen asiento por favor. Y yo, pues como gatito ahí, me senté. Laura lo saludó y se sentó y empezó la entrevista, que nos dio muchísimo apoyo. ¿De quién estoy hablando? De Alfredo Lugo, el famoso torero. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Johnny, buenas tardes. Qué gusto estar aquí en este canal, gracias. El gusto es mío, porque de verdad a ti te he visto en todos los eventos de Actopan. ¿Por qué? Porque eres una persona querida, famosa, con la palabra dulce, que sabes lo que estás hablando. Alfredo, quiero saber un poco de ti. ¿Quién es Alfredo Lugo? Mi nombre completo es José Alfredo Lugo Orozco, y desde hace más de 60 años con el alias o el apodo de El Torero. Soy hijo del señor Raúl Lugo Pardo, originario del Boxta, municipio de Actopan, y mi madre, la señora Daría Orozco de Lugo, como se acostumbraba anteriormente, que nació en Villa de Tezontepec. Mis padres se conocieron en la Ciudad de México, yo nací allá, pero llegué aquí a Actopan muy pequeño. Recuerdo que todavía asistía aquí al jardín de niños. Posteriormente, mis hermanos mayores habían estado en la escuela primaria Efraín Rebolledo, porque precisamente una prima de mi papá, la profesora Amalia Zamora, trabajaba ahí en esa escuela. Entonces a mi papá se le hizo más fácil que mis hermanos recién que llegaron ahí terminaran la primaria, y entonces ahí hice la escuela primaria Efraín Rebolledo. Y algo que recuerdo con mucho afecto, con gran nostalgia, es que seguramente desde los primeros honores a la bandera que hubo que nuestra escuela fueron, mi grupo fue el responsable. He de haber recitado banderita, banderita, banderita de 3 colores. Entonces, posteriormente, ya en tercero o cuarto de primaria, con la maestra Juanita, no recuerdo su apellido, nos hicieron un concurso de lectura, a ver quién leía más palabras por minuto, y creo que fui de las personas que más rápido leía. Entonces me sentí yo muy orgulloso por eso. Nunca fui un alumno muy destacado, sin embargo, en la casa, fíjate que había un detalle muy importante. Mi papá todos los días compraba un diario llamado La Prensa, creo que todavía lo editan, todavía publican, y entonces yo veía a mi papá que siempre estaba leyendo eso. Pues te llama la atención y te hace que tú también veas, ¿no? Y de repente ves que también alguien dice que el editorial es lo más importante, y entonces aprendes de alguna manera, viendo a tu papá leer, aprendes a leer. Terminé la primaria. No recuerdo con qué calificación, pero no, fue excelente, totalmente. Entonces, mi hermano Guillermo Lugo, me dijo: ¿sabes qué, hermano? Para que estudies tendrás que ir a la escuela normal rural, que en aquel entonces tenía la secundaria y la normal. Eran 6 años, 3 de secundaria y 3 de normal, y salían como profesores rurales. Entonces yo entré a la
a la escuela Luis Villarreal, ubicada en el Meche, municipio de Francisco y Madero. Y estando ya ahí en clases, una maestra, nuestra asesora, nos dijo: ¿saben qué, muchachos? Va a haber un concurso de declamación. ¿A quién le gusta declamar? Yo levanté la mano y dijo: bueno, primeramente vamos a hacer aquí en el salón el concurso, y los 2 mejores se van al concurso ya con el comedor, con todos los alumnos de secundaria. Un compañero de estado de Guerrero, llamado Raúl, no recuerdo su apellido, y yo fuimos los que pasamos a representar a nuestro grupo. Se llevó a cabo el concurso en el comedor, ahí delante de todos los alumnos, y participaban 2 alumnos de cada salón, 2 de primero, 4 de primero A y primero B, segundo, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando dieron el veredicto, yo resulté el ganador del concurso, cosa que les dio mucho gusto a mis compañeros y obviamente a mí. En segundo lugar quedó un muchacho, Jorge Antonio García Pérez, que todos conocíamos como el Trompo, en aquel tiempo le decían el Trompo, y que comentaron que su hermano también era declamador y que había ganado. Mi compañero de salón quedó en tercer lugar, Raúl, o sea, hicimos en el grupo, en el salón, el 1-3. Pasó el tiempo y entonces dijeron que el que ganaba ese concurso se iba a unas jornadas culturales a nivel nacional, que esa ocasión iban a ser en el Quinto Sonora. Llegó el director, el profesor Fernando Pérez en Volteca, y nos mandó llamar a la dirección a las 8 de la noche. Yo acudí y me encontré a Jorge Antonio. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues no sé, me mandó llamar el director, a mí también. Cosa rara, ¿no? Que además, ya llegó el director, pásenle, chaparritos, y me dice: ¿con que tú le ganaste aquí al Trompo? Digo: pues eso sí, no sé, profesor, yo no fui jurado, yo nada más participé, ¿no? Ajá. Dice: a ver, aprendan esta poesía. ¿Y en qué tiempo se la aprenden? En una semana. Aquí nos vemos tal fecha, a tales horas. Larga la poesía. Y larga la poesía, además, una poesía muy larga. Uh-huh. Total que llegó la fecha que nos citó, declamé yo, declamó él, y me dijo: te dije, no pudiste haber ganado. El Trompo se va a las jornadas nacionales. Lo que usted diga, profesor. Entonces, mis compañeros se enteraron después que mi compañero Jorge Antonio, el Trompo, se iba a las jornadas y que resulta y regresa campeón nacional. Entonces le dije: ya ven, mi director no estaba equivocado, mandó al mejor, tan es así que regresó Jorge Antonio siendo campeón nacional de declamación. Uh-huh. Cosa que te juro que no me dio envidia, al contrario, me dio mucho gusto. Pasó el tiempo, yo entré a trabajar a Bancomer, trabajé casi 15 años en Bancomer. ¿De qué? Inicié como cajero ambulante y después no había quien hiciera el aseo y también a barrer, y afortunadamente después me fui para Pachuca, estuve también después en Meztitlán, estuve en Zimapán unos días y aquí en Actopan, y terminé prácticamente como contador, en el segundo del contador general de Bancomer Hidalgo con 21 sucursales. Uh-huh. Aprendí, la escuela de la vida te enseña, y creo que me daba mucho gusto. A mí me daba miedo el banco porque eran unas cargas de trabajo enormes. Cuando le pierdes el tiempo a las cargas y empiezas a entender lo que es la contabilidad, te gusta y la amas y la sientes y te preocupas. Tuve muchas experiencias con algunos compañeros que me llegaron a menospreciar así en forma muy tajante, y cuando tuve oportunidad de ayudarlos, los ayudé. Uh-huh. Y se sorprendían. Una ocasión, estando prácticamente como castigado en el almacén, llegó un compañero y me dijo: quiero esto. Digo: necesito que traigas el vale y que te lo autorice fulano de tal. ¿No me lo puedes dar así? Le digo: no, discúlpame, pero es la indicación. Con toda su voluntad bajó, llegó: ahí está, dámelo. Sí, con todo gusto. Le entregué lo que quería. Pasó el tiempo, ya cuando era yo de contabilidad, me encuentro que él había pagado erróneamente un documento y le estaban cobrando 14,000 pesos, era un dineral. Uh-huh. Un dineral. Y lo estaban descontando. Y le digo a mi jefe: oye, fíjate que le llegó esto a fulano de tal. Dice: haz lo que quieras, porque él sabía lo que me había hecho. Digo: no, ¿cómo crees? Tengo que hacer lo que me dicta mi conciencia, hacer las cosas bien. Y que le hablo por teléfono, él estaba en Tula, con el contador, con Lucio, no recuerdo el apellido. Uh-huh. Con Lucio habla luego: sí, a sus órdenes, señor, ¿qué se le ofrece? Y ahora me trataba así con más respeto. Más respeto, según él, ¿no? Digo: no, yo sigue siendo el mismo, no te preocupes. Digo: oiga, ¿usted hizo esto? Sí, fíjese, me están descontando. Le digo: tengo una buena noticia. ¿Qué? Le vamos a abonar porque ya el banco logró que se castigara y hay en alguna cuestión le van a regresar su dinero. Le voy a abonar el dinero que usted ha liquidado y vamos a terminar
a completar la deuda. Hombre, le agradezco muchísimo. Nada que agradecerme, ese es mi trabajo. Ujú. Llegó y, muy agradecido. Le digo, Lucio, ¿se acuerda de lo que me hizo una vez? Dice, sí, 1000 disculpas. Le digo, mire, jamás humille a nadie, por más humilde o más bajo considere usted, le digo. Ujú. ¿Qué cree? Le digo, a mí me dieron la oportunidad de decidir si le abonaba yo o no. Sin embargo, no quise ser de ninguna manera ni prepotente ni abusar de lo que yo sabía. Le di una buena lección, aparentemente. La y yo vida. aprendí que además no debo guardar rencores, porque guardar rencores es lo peor que le puede suceder al ser humano, ¿no? Definitivamente. Quedé en paz conmigo mismo, él quedó muy agradecido, etcétera, etcétera. Y así, muchos detalles. Estaba yo de repente y después con mi hermano pusimos un negocio que era un sonido donde amenizábamos fiestas, etcétera, etcétera. Nos iba muy bien y de la noche a la mañana que renuncio a Vancomer. Y tuvimos una racha muy buena con el sonido. O sea que ahí fue donde empezaste la locución. No, porque nunca la dejé de practicar. Mira, mi papá fue mucho tiempo narrador de charreadas. Y entonces lo acompañaba yo y me decía, a ver, habla. Un día me mandó al ruedo ahí a presentar a un cantante, etcétera, etcétera. Uh-huh. Yo trabajé en las carpas anteriormente en Actopan. La fiesta se centraba ahí en el centro, que las cervecerías, las dos distribuidoras de cervecería ponían stand y traían artistas, grupos musicales, cantantes, bailarinas. Y desde joven yo siempre fui animador. Animaba yo. Entonces, siempre tuviste la voz atractiva. No sé si mi voz sea atractiva, pero a mí siempre me gustaba. Y la gente, eso es lo que ha comentado siempre, ¿no? Que le gusta mi tono de voz, etcétera, etcétera. Y pues aprende uno sobre la vida, ¿no? Va uno aprendiendo. Yo recuerdo mucho a Jesús Hueve, pariente, que le dijo, oye, es cierto, te invito para que me acompañes, fíjate que esto. Y me hizo algunas correcciones de algunas cosas que decía yo mal, cosa que le agradecí muchísimo. Y le aprendí mucho, me señalaba, esto no se dice, esto así, así, así. Fue extraordinario. Uh-huh. Y jamás le reproché, al contrario, ¿no? Gracias. Tiene uno la idea de decir las cosas y piensa que como todo mundo lo utiliza, es correcto. Entonces me explicaba él la razón y lo aprendí muy bien. Y de ahí me empecé a fijar también en las cosas, que las personas que hablan cuando dicen las cosas, y entonces esto está mal. A veces, si tengo confianza, le digo, no, esto no es correcto decirlo, porque las personas cuando los corrige uno se molestan. Pero bien dice el dicho, corrige a un sabio y te lo agradecerá, corrige a un ignorante y tu enemigo se volverá, ¿no? Así es. Entonces, es muy interesante y creo que la Universidad de la Vida te enseña. En alguna ocasión, recién que inauguraron la estación de Actopan, me gustaba mucho escucharla y mi sueño era llegar a ser locutor, ¿no? Entonces un amigo, Matías del Ángel, poeta, profesor, me dijo, oye, vamos a Pachuca con el profesor Serna, Miguel Ángel Serna, y ahí nos da oportunidad, tú declamas, y etcétera, etcétera. Fuimos. Y ahí estábamos con el profesor, yo declamaba, me gustaban muchos poemas Actopan. No me los sé, pero los leía yo y le gustó al profesor. Hombre, qué bueno. Y ahí teníamos oportunidad y vamos. Una ocasión, en una actividad política, me encuentro al licenciado Mario Espinosa Cortés, que en ese entonces era el director general de Radio y Televisión de Hidalgo. Entonces me dice, oye, Alfredo, ¿no te gustaría tener un programa como el que tiene Miguel Ángel Serna? Sale. Le digo, sí, caray, gracias. Le digo, es que amable. Dice, mira, vas a estar unos meses grabado, vas a ser grabado y posteriormente ya será en vivo. Entonces, 6 meses estuvo el programa vivo. Recuerdo que mi primer invitado fue Abraham Pérez López de San Salvador, que había ganado un concurso de declamación en 1968 con un bellísimo poema que se llama Laudanza lírica a la ciudad de Actopan y que dice, salve reina Otomí, ciudad mezquitaleña. Me he querido sentir en la cima ritual de tu convento para darle a mi voz la sublime emoción, la pasión plena que exprese para ti mi sentimiento. Ajá. Fijaré como punto de partida lo que es nato de ti, tu geografía, el alma de tus calles empedradas, el templo semanal de algarabía y el aroma que tienen tus mañanas. Precioso el poema, y ese es un fragmento nada más. Uh-huh. Entonces, yo había ese poema declamado un 8 de julio, el día de la fiesta grande de Actopan, y ahí delante de toda la gente, y le decía, ¿tú declamas? No sé si declame, pero me gusta hacerlo. Me llamaba la atención y
tuve la oportunidad de encontrar a Abraham después ya me dijo, él era mayor que yo, y me dijo, háblame de tú, entre gitanos no nos podemos leer las cartas, y contra toda mi voluntad, porque nunca ha sido mi costumbre hablarle de tú a la gente nada más. Claro. Así porque sí. Entonces nos empezamos a hablar de tú, nos hicimos muy amigos, y lo invité al programa, grabamos los primeros programas con Abraham. Después ya un día me mandaron llamar de la estación y me dijeron, ten esta carta, preséntate en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de Radio y Televisión en México, y me otorgaron mi certificado de locutor. Ándale, de la radio. ¿Qué año fue? En el 2004. Ah, ya. En el 2004. El 23 de noviembre de 2004, en estos días voy a cumplir 16, 18 años ya como locutor. Como locutor oficial. Lo del torero, ¿cómo fue? Mi papá, te comentaba yo que llegó a organizar fiestas, entonces a nosotros nos enseñó a torear con cuernos o con carretilla, y eso se llama toreo de salón. Mi hermano agarraba los cuernos, y mi hermano también, por ejemplo, cuando toreábamos con la carretilla, se le ponía una penca para simular y hacer la suerte de las banderillas y la suerte máxima, matar al toro. Mi hermano era el peón de brega, así se llama, el asistente del matador. Entonces fuimos a Cachuchí, y fuimos a Progreso. Yo recuerdo, y hay una fotografía donde la plaza de Progreso está totalmente llena. Iba a torear ese día, nosotros abrimos plaza porque iba a torear Manuel Capetillo, que fue una de las grandes figuras del toreo en México. Y recuerdo, no tengo muy presente eso, que al terminar nuestra actuación la gente aplaudió tanto y nos pidieron que diéramos la vuelta al ruedo, y en el capote y en la muleta juntamos más de 120 pesos. En aquel entonces, estoy hablando de los años 60, era una cantidad grande. Granísima, ¿no? Entonces nos compraron que un pantaloncito y que esto, y de ahí se nos quedó el apodo, el alias, los toreros. Ah, ya. Cuando en el 80 empezamos a iniciar con el sonido para organizar fiestas, etcétera. Entonces, ¿cómo le ponemos al sonido? Pues nuestro alias, toreros. Y además llamó la atención el nombre porque nada que ver, ¿no? Cuando todo el mundo a un sonido le ponía nombres extranjeros o nombres así raros, le cayó muy raro a la gente que hubiera un sonido toreros, ¿no? Sonido toreros. Claro. Nada que ver con el ambiente, que era diferente. Te quiero mostrar un video que ya hemos pasado aquí en Hola Raza, pero lo que quiero es que me digas a quién reconoces todavía. Vamos a verlo. ¿De qué año es este video? Pues ahí está nuestro actual presidente Eber Sánchez, está Mario Espinosa, está el licenciado Manuel Ángel Núñez, de entrada está el licenciado Manuel Ángel Núñez, en ese tiempo ya había sido gobernador del estado. Correcto. Está Eber Sánchez Santillán, que es el actual presidente del Consejo de Administración Municipal interino. Están llegando a un edificio, ¿no será esta casa? Es la radio. Es en Radio Actopan, cierto. Entonces es el día de la inauguración de la estación. Correcto. Que fue en febrero de 2002. Correcto. De 2002, mira que están llegando los periodistas. Ahí está Trin, el hermano de Trin de Arrieta. Y está el licenciado, ahí está el profesor Ravilés. Está Cosme Núñez. No, es Alfredo Olvera. Este es el padre Ciro. ¿Quién es este? El hijo de Miguel, don Gonzalo. Miguel, qué gordito estaba Miguelito. Mi querido Miki, oye, este video me lo tienes que pasar, oye, está buenísimo. Sí, están muchas personas muy conocidas. Todos saludando aquí a nuestro gobernador. Ex gobernador. En ese tiempo, nuestro gobernador, ¿no? Me refiero que nuestro gobernador en ese tiempo, en el año 2002, aquí está el doctor Jordán Avilés. Está el licenciado Mario Espinosa. Después, el licenciado Mario Espinosa está también ahí, que era el director de la televisión de Hidalgo. Correcto. Me parece que anteriormente tenía otro cargo, pero seguramente ahí ya asiste porque ya era algo de radio y televisión. El director de radio y televisión de Hidalgo. Porque desde hace mucho tiempo existían las estaciones de radio. Izmiquilpan fue de las primeras, después Pachuca, etcétera, etcétera. Sigo viendo más caras conocidas. Ahí está
Salomón, Gerardo. Salomón. Efectivamente, esta persona es de Izmiquilpan. Está el licenciado Isauro Salanueva, expresidente municipal de Actopan. Fernando Mendoza, me parece que es Fernando Mendoza. Jaime Galindo. Jaime Galindo Ugalde, Juan David. Hay mucha gente conocida de Actopan. Belén Avilés. Está el entonces diputado Medina, la licenciada Adelfa Zúñiga. ¿Tú no estabas? No, yo no asistía a esa actividad, no recuerdo por qué. No estaba yo trabajando ni en el gobierno municipal ni en ningún lado en ese tiempo. Mire, este señor es de Progreso. Pues todos los políticos de ese tiempo, en ese entonces, era el guardia personal del gobernador, el señor de la camisa roja. Ahí están entrando, ahí está don Ángel, su papá. Correcto. De Manuel Ángel, su papá, su mamá. Casi conozco a todas las personas. Aquí está pues a eso quería llegar, porque me han dicho que tú conoces de Actopan más que mucha gente. Le digo a las gentes cuando me preguntan, oye, ¿por qué conoces tanto? Les digo, la verdad es que me gusta el chisme. Y entonces cuando te gusta el chisme, pues te embarras, ¿no? Y es muy interesante. Eso es muy interesante, definitivamente. Pues todos nos gusta el chisme, los que estamos en el medio, Alfredo. Este es nuestro trabajo, pero de chisme a chisme hay mucha diferencia. Este chisme es más cultural, es más... yo diría que enseña y no habla mal, o tratamos de no hablar mal de nadie, sino que decir toda la verdad, pero de una manera correcta. Sí, efectivamente, mira, me encanta Actopan, me parece un lugar extraordinario. Sus personajes, Efrén Rebolledo, Genaro Guzmán Mayer, Carmelita González, Filemón Vargas, Camilo Zamora. Aquí precisamente a unos pasos está la calle Camilo Zamora. Camilo Zamora es un personaje poco conocido de Actopan, sin embargo, en el libro bibliográfico del estado de Hidalgo que editó mi amigo Abraham Pérez López, aparece la biografía, una mini biografía de Camilo Zamora, y dice que fue diputado local, diputado federal y gobernador del Estado de México cuando todavía no se creaba el estado de Hidalgo. O sea, fue un político muy destacado. Y aquí a unos pasos hacia el sur está la calle Camilo Zamora, aquí está la calle María del Carmen González, Carmelita González, una persona muy querida, muy apreciada en Actopan. Su historia, la gente todavía la recuerda. Murió en 1986, 14 de enero de 1986. La gente la recuerda con mucho cariño. Gentes de mi edad, un poquito mayores, dicen, yo nací con ella, en su casa de ella, me curaba. Era una persona muy querida. En 1969, con motivo de la celebración del centenario de la elección del Estado de Hidalgo, el gobierno del Estado invitó a las autoridades municipales de los 82 municipios. En ese entonces todavía era Progreso de Obregón y Tlahuelilpan, no eran municipios. Invitó para que la celebración de ese centenario fuera designando a una persona de cada municipio como el ciudadano o ciudadana más distinguida. En Actopan se designó a María del Carmen González, a Carmelita González como la ciudadana más distinguida. En algunos otros municipios designaron al político de moda, o en otros casos al político que había sido diputado, presidente, etcétera, etcétera, ¿no? Regularmente puros políticos. Entonces en Actopan realmente fue un caso extraordinario. Una persona que se dedicó a practicar la medicina por más de 60 años en forma empírica, es decir, Carmelita no tuvo estudios. No era médico no era médico profesional, profesional sí, no estudió para médico, sin embargo, presentó varios exámenes, alguna ocasión alguien le quiso cerrar por tanto éxito que tenía, pero además era recordada por su bondad. Si llegaban gentes muy humildes y no tenían para pagar la consulta o para pagar el medicamento, ella se los obsequiaba. Entonces, cuando se propusieron a Carmelita, toda la gente se volcó diciendo que sí, que aceptaba. Yo supongo que en aquel entonces los políticos de moda quisieron tener el título, ¿no? Y hay fotografías de que cuando se hizo el homenaje y asistió mucha gente de todo tipo, no sé, en aquel tiempo 400. ¿Tienes estas imágenes, Alfredo? Tengo algunas imágenes, después te las paso con mucho gusto, que me ha pasado inclusive a su familia. Fíjate, después le rindieron otro homenaje. En 1980, el licenciado Mario Espinosa Cortés cambió el nombre de la calle donde ella había vivido buena parte de su vida
que era la calle Santiago Robles. Curiosamente, Santiago Robles era un médico, el primer médico que tuvo Actopan. Cuando ya empezó a ver la carrera de medicina, Santiago Robles fue el primer médico. Y le cambiaron el nombre por María del Carmen González. Eso sucedió en enero de 1980. Posteriormente, en 1985, todavía en vida Carmelita, no sé si haya asistido porque ya fueron sus últimos días. Ella murió en enero del 86 y el 15 de noviembre del 85 al jardín de niños de la comunidad de Cañada Aviación le pusieron su nombre. Y fíjate, en el 2015 me buscó la directora de la escuela y me dijo: oiga, don Alfredo, lo ando buscando, fíjese que todos los padres de familia se preguntan que quién es María del Carmen González, que por qué se llama su jardín de niños así, que quién es esta persona, que por qué no se llama Miguel Hidalgo Morelos, o el nombre de alguien, un personaje muy conocido. Ay, qué pena. Y me gustaría que fuera a decirles usted quién es. Digo, sí, con mucho gusto. Entonces mandé elaborar una lona de buen tamaño con 3 fotografías de Carmelita González cuando era muy joven, que era bellísima, otra ya madura, de 50, y después el último cuando terminó ya muy grande y murió a los 96 años Carmelita. Siempre muy querida. De por sí tiene descendientes, bueno, no de ella, de una hermana, y yo los conozco, nada más que no les gusta salir en la tele. Les pedí alguna vez hablar de ella y no quisieron, y viven aquí en Actopan. Sí, mira, yo conozco a Horacio Vázquez y precisamente cuando fui a dar la plática al Jardín de Niños de Cañada Aviación, invité a Horacio. Digo: Horacio, fíjate que me invitaron a mí para hablar, de decirles quién es Carmelita. Pero ¿quién mejor que un familiar? Y tú que quieres tanto, le decían abuelita, pero en realidad era su tía abuela. Exacto. Tú que quieres tanto a tu abuelita, ¿por qué no me acompañas? Con mucho gusto, Alfredo. Digo: oye, pero no seas mala gente, no vayas con las manos vacías. E invité a Horacio, les llevó una bocina, un equipo de sonido que ahora ves que son modernos, que tienen para memoria, reproductor de memoria, micrófono, base, etcétera, etcétera. Dada la situación, no creo que no le afectó, y además lo hizo con mucho gusto. Nunca me dijo: oye, ¿por qué me haces eso? No, con mucho gusto lo aceptó. Entonces fue una gran sorpresa, fíjate, el haber llegado. Ya me presentaron y les dije que también me acompaña el señor Horacio Vázquez. Él es Flora. Su papá era Horacio Vázquez González. Entonces, ya les platiqué: miren, Carmelita González su papá era un médico cubano que llegó aquí a Actopan a finales del siglo XIX. Ella quedó muy joven, huérfana, se murió primero su mamá en un parto, etcétera. Ya les empezó a platicar la vida, ¿no? De Carmelita, y les dije, y en 1969 le otorgaron el título de la ciudadana más distinguida, un título que todo Actopan avaló, que no fue motivo de ninguna discusión, todo el mundo lo recibió con gran entusiasmo. Carmelita fue muy querida, muy apreciada por todas las personas, lo mismo de las personas más pudientes que de las personas más humildes. Fue muy querida, le dieron otro homenaje, le platiqué lo de la calle, etcétera, etcétera. Siempre fue muy querida Carmelita. Y creo que un gran homenaje fue haberle puesto este nombre. Pero ¿qué creen? No vengo solo, me acompaña un familiar de ella. Pásale, Horacio. Ya les dijo: miren, pues yo estoy muy orgulloso de mi abuelita, para mí es mi abuelita, etcétera, etcétera. Mi mamá o su papá siempre le dijeron mamá o abuelita. Entonces la quiso mucho. Y fue una gran sorpresa para él ver, y le digo: mira, yo no voy con las manos vacías. Les llevé la lona con las fotografías. Ya ves que afortunadamente hoy con eso de la modernidad, pues de buen tamaño la lona, con las 3 fotografías de Carmelita y una breve reseña quién era. Y ya las gentes empezaron a admirar y a apreciar por qué el jardín de niños de ese lugar se llama así. Y tengo contacto a través ahora de las redes sociales. Ya ves que Horacio tiene familiares. Horacio Vázquez tiene hermanos en Michoacán, en la Ciudad de México, y aquí hay muchos familiares de Carmelita. Entonces es algo extraordinario. Admirar a este tipo de personas finalmente te da la oportunidad, inclusive, de que te darte a conocer, ¿no? Claro. Porque me dieron la oportunidad de ir a decirles quién era Carmelita González, ¿no? Alfredo, yo quisiera que nunca terminara la hora, porque platicar contigo de verdad es abrir una enciclopedia y volver al tiempo. Te comprometo a que esta no va a ser la última, es la primera, pero queremos tenerte aquí
Seguramente don Ramón, si estuviera aquí, estaría preguntándote de todo, pero ya la próxima vez él te va a estar también preguntando. Él nos va a acompañar. Actualmente, ¿qué hace Alfredo? ¿Sigues haciendo lo que siempre, la locución, o nada más estás trabajando? Mira, yo soy empleado de Presidencia Municipal desde 2012, aunque trabajé en otras administraciones. Estuve en el 92-93 con don Jesús Luz, después en el 96 con el licenciado Jalín Buroscuri, que fue presidente municipal sustituto, después con don Daniel Moreno 3 años, era yo encargado de las actividades cívicas, etcétera, etcétera, del programa Niños de Solidaridad, tenía yo muchas cosas, actividades. Y dejé de trabajar en la presidencia del 2000, no trabajé con el licenciado Eber, ni con el licenciado Quintín, ni con el licenciado Jaime Galindo, ni con el licenciado Leonardo. Me integré con el arquitecto Gregorio Hernández Serrano, de ahí me quedé. Después llegó la administración anterior, que presidía Héctor Cruz, y ahorita que llegó el consejo también, soy empleado de base, y yo creo que me han aprovechado, y entonces siempre he sido el maestro de ceremonias en las actividades cívicas. ¿Sigues? Etcétera. Sigo, continúo. Perfecto. Y el programa de radio ahorita está suspendido porque debido a la pandemia sugirieron que no se asistiera a la cabina para no tener ni invitados, ni mucho menos. Uh-huh. Entonces está pendiente que en cuanto volvamos a la normalidad o a la nueva normalidad, ya nos reintegremos nuevamente al programa. Desde junio de 2004, y ya en vivo desde el 7 de diciembre de 2004, en el programa de radio, con muchos invitados. Tuve de invitado alguna vez a Yuri Herrera Gutiérrez, considerado uno de los escritores latinoamericanos más importantes, que ha recibido premios en Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en España. He tenido grandes invitados, Abraham Pérez López, he tenido muchos invitados. Lo mismo, una ocasión alguien me decía, ¿por qué invitaste a esta persona si no canta? Digo, no canta, pero es compositor, entiende, él compone las canciones que nos está interpretando. Uh-huh. Y acabo de descubrir a un señor que iba ahí, me decía, deme chance de cantar una canción. Digo, con mucho gusto, señor. Lo encuentro, anda en la calle, pide moneditas y todo. Y es una gran satisfacción. Lo mismo invitar a personas muy reconocidas, con una gran preparación. Yuri Herrera Gutiérrez es doctor en literatura y lengua española, que encontrar una persona que anda en la calle ganándose, ¿no? Entonces, el programa de radio nunca tuvo etiquetas de ninguna manera. Y fíjate, algo que siempre les dije a los invitados en el tiempo que estuvo el programa: un favor, hay tres cosas que están prohibidas en este programa. No hablamos de política, no hablamos de religión, y no dar las gracias a ustedes. ¿Por qué? Porque regularmente a mí me gusta escuchar mucho radio. Yo escuchaba radio desde que tenía 5 años. Llegué a escuchar la radionovela Martín de Porres, San Martín de Porres, La Virgen de Guadalupe, Chucho el Roto, Felipe Reyes, Calimán, eso sí nunca lo escuché. Entonces, le digo, yo he escuchado mucho radio y entrevistas, etcétera, etcétera. Y a mí me da mucho coraje cuando alguien compra un espacio en la radio, en la televisión, y lo primero que dice, muchísimas gracias por esta oportunidad, y que no sé qué. Y el tiempo es tan raro en estas cuestiones, o tan escaso, y a veces tan caro, que ustedes se desviven mucho en dar las gracias. No den las gracias. El que da las gracias soy yo, porque finalmente ustedes están haciendo el programa. Y lo entendían, fíjate. Un día invité a un jovencito que cantaba muy bonito, y no recuerdo su nombre, le traigo la más cordial bienvenida aquí a nuestro invitado, es un artista así, y me dice, ya con la advertencia, me siento muy halagado de verdad de estar aquí con usted. No tengo más que darle las gracias al público que nos esté escuchando. No. Uh-huh. Me partió el alma, ¿no? Porque lo dijo de forma tan original, tan extraordinaria, tan natural además, que dije, no, hombre, gracias por las palabras, gracias por haber entendido el mensaje de no desvivirte en dar las gracias, que de verdad a mí me es muy molesto, ¿no? Que alguien llegara, que pues salíamos, ya terminábamos y otra vez, gracias. No, les digo, no. Ya no me digan eso, gracias. Ya no me digan eso. Yo tendría que agradecerles porque finalmente ya tuve para hacer el programa, el tenerlos de invitados. Entonces es una experiencia extraordinaria. He tenido la oportunidad, le he platicado ya a mis compañeros, de haber presentado aquí en Actopan en 2 ocasiones, no recuerdo 2 o 3, al presidente Ernesto Zedillo, presidente de la República, en Pachuca también, a Vicente Fox tuve la oportunidad de... No, que no podían hablar de política. No, pero con políticos sí. No, te estoy diciendo que yo en el programa,
pero no, de presentarlos en algunas eventos o correcto, ceremonias de inauguración, etcétera, etcétera. Ajá. Yo recuerdo una ocasión, una compañera vino a inaugurar la subestación eléctrica que está camino a Tepatepec, la carretera Actopan-Tula, aquí a unos 2 kilómetros. Iba yo como animador, es decir, nada más a saludar, y después me dice el militar que estaba a cargo: vas usted a presentar al presidente de la República, aquí están los textos. Los textos son muy parcos, son muy cortos. Ya lo presenté, ya me regresé yo a mi trabajo. Fue en el tiempo de don Daniel Moreno. Llegando me dicen unas compañeras: oiga, nos sentimos muy orgullosos, estamos muy felices. Y díganme de qué, ¿no? Para que sepa yo. Es que nos sentimos muy orgullosos porque un compañero nuestro presentó al presidente de la República. Y les digo que eso no es mío nada más. No es para mi vanidad. No, dice, nosotros también. Hombre, caray, me da mucho gusto. Ajá. Y he tenido la satisfacción. Y la última de las presentaciones que hice así, presenté al nuncio apostólico, a Pierre, no recuerdo el nombre, sí, que vino el 13 de marzo de 2013 a Actopan, cuando no había papa. Pero sin embargo, oficialmente es el embajador del Estado del Vaticano aquí en México y además el representante personal del Papa, el nuncio apostólico. No, pues tienes una super carrera que si me vas a contar no vamos a terminar. Tienes razón. Alfredo, perdón, es que me emociona y entonces no, pero te comprometo de una vez, si tienes Correcto. algún invitado que te interesa que los actopenses aquí, toda la región del Valle del Mezquital y todos los paisanos, la raza que nos ve en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, pues hasta aquí Francia nos escuchan. Nos ven. Ojalá que nos escuchen en Oslo, Noruega, porque tuve la fortuna de saludar a los nietos de Efrén Rebolledo, a Torguer y Anita Rebolledo. Ahora con las redes sociales estamos en contacto y en el 2013 vino una bisnieta de Efrén Rebolledo, Zuniba Stelling. Entonces, no tuve la fortuna de conocer a don Efrén Rebolledo Jr., que vino en 1961. En 1961 vino el hijo de Efrén Rebolledo. Pero le platiqué a Zuniba, que vino en el 2013, y le digo: fíjate que hay un dato muy curioso. Efrén Rebolledo Jr., el hijo del poeta, escritor, político y diplomático, vino en el año 1961. En el 2002 vinieron los nietos, la segunda generación. Y en el 2013 viene la bisnieta. Qué curiosidad. Primera generación en el 61, segunda generación en el 2012 y tercera generación en el 2013. En el 2024 vienen los tataranietos de Efrén Rebolledo. Lo más seguro. Fíjate, es mi pronóstico. Entonces, les digo que la plática con Alfredo no va a terminar. Pues de verdad, Alfredo, te comprometo. Gracias. Quiero que mucho vengas. gusto. Aquí es tu casa. Aquí todo mundo te quiere y en Actopan y en muchas partes te queremos mucho. Gracias, Johnny. Quedas comprometido. Mucho. Por favor. Fijamos la fecha y con todo gusto, claro que sí. Platicamos de muchas cosas. Me gusta platicarlo, me gusta hacerlo, porque además dicen que lo que no platicas, no estás constantemente comentándolo, compartiendo con la gente, se olvida. Entonces trato regularmente de hacerlo seguido para que no se me vaya a olvidar. Tengo 65 años y entonces de repente, pues tú sabes, ¿no? Algunas cosas se olvidan. Pero dicen que si tú te das cuenta que se te olvidó algo, no tienes problema de Alzheimer. Tienes problema cuando ya no te das cuenta absolutamente de nada. Y entonces, de repente voy a la habitación, recuerdo, está en tal lado, llego ahí, ¿a qué venía yo? Eso es lo que ocurre, ¿no? Pero dice que eso no es preocuparte. Cuando tú te das cuenta que algo has olvidado, no tienes problema. El problema es de las personas que ya tienen Alzheimer, que no recuerdan nada. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es cuando salimos frente a la cámara y se nos olvida lo que vamos a decir. Ahí estás, ¿qué iba a decir? Cierto. Esto llega a pasar. No tiene nada que ver la edad ni nada. Te veo una persona muy activa. Eres de verdad una leyenda aquí en Actopan. Eres una persona muy querida. Te agradezco mucho, Alfredo, que hayas atendido mi invitación. Vuelvo a repetirte, aquí es tu casa. Por favor, piénsalo como es tu casa y no son palabras. Gracias. Te agradezco muchísimo, Johnny. Sobre todo ese concepto que tienes, que te soy honesto. No creo merecerlo, pero claro lo valoro. Sí. Claro que sí. No, aquí no hablamos por hablar, Alfredo. De verdad se te aprecia mucho en Actopan y no Muchas gracias. Amables personas que nos están viendo, un saludo muy afectuoso. Todos los muy sensible no te preocupes.
Me emociona. No se emociona tenerte. De decir lo que acaba de decir Johnny. De mí me emociona mucho. Gracias, perdón. Saludos afectuosos. Alfredo Lugo, torero. Siempre con ustedes. Gracias. Te agradezco mucho, Johnny, la invitación. No, hombre, estamos honrados con tu presencia, Alfredo. Pues ya se nos acabó el tiempo el día de hoy. Se nos olvidó más bien el tiempo. Ayer ya no nos permitió dar los últimos saludos. Un saludo muy especial, tampoco es comercial, a los pollos al carbón La Cabañita. ¿Por qué lo digo? Porque uno, son mis vecinos, están aquí en la calle Constitución. Dos, porque el pollo que venden asado al carbón es riquísimo. Hay que ir a probarlo. Hay que ir a probarlo. Te lo recomiendo mucho, Alfredo. Gracias. De verdad que está riquísimo. Y tres, porque no es caro. Comparado con todos los que venden pollo asado aquí en la región, desde la carretera hasta acá, es el precio más justo, más exacto, a cambio de comida muy limpia, muy sabrosa. Les mando un gran saludo. Pollos al carbón, La Cabañita, pues pregunten y todo mundo les va a decir dónde. Igualmente tengo un saludo muy especial y un agradecimiento a Evelyn Tapia. Evelyn Tapia es una de las seguidoras, pero fieles al programa Hola Raza, como mucha otra gente, pero Evelyn, con toda la honestidad y sencillez, pues lo dice y me gusta mucho su programa. Gracias, Evelyn. Y también aquí es tu casa. Cuando gustes venir, nos va a dar muchísimo gusto tenerte de invitada. Pues ya se acabó el programa de hoy. Espero que el día de mañana tengamos algo más importante, no de la entrevista, sino que de notas que no sean tan tristes como el COVID y COVID. Nos vino a alegrar la vida un poco mi gran amigo Alfredo. Espero que mañana tengamos algo igual, así de bonito, así de interesante. Hoy le tocaba a la Universidad Autónoma de Hidalgo, a la Escuela Superior de Actopan, pero por razones de la pandemia, por razones de clases en línea, nos mandaron decir que pues no es con mala intención, pero no hay material como que puedan mandarnos. Esperemos que en esta semana, pues aquí tienen también su tiempo reservado y muy especial para ustedes. Un saludo para estudiantes y directiva de la Escuela Superior de Actopan. Cuídense mucho, por favor. Recuerden que la COVID ya está empezando otra vez a aumentar. Y aquí ayer nos dijeron médicos tanto aquí en Actopan como en Pachuca que